Uno de los compuestos más comunes se va a denominar óxidos. Estas sustancias, por lo general, para recordarles, resultan de la unión de un metal más oxígeno cargado con su valencia natural, que es -2. Entonces, para el ejemplo más común, nosotros siempre utilizamos esta sustancia. Por ejemplo, vemos el metal hierro +3 unido con el oxígeno -2. Practicando con el tema anterior, nos podremos dar cuenta que aquí existen números que deberían de ser intercambiados adecuadamente. Por lo tanto, la sustancia correspondiente la escribimos colocando el 2 a la derecha del hierro, 2, y el oxígeno acá con un número 3. Significa que ahora estamos ya disponibles para colocarle el nombre completo a esta sustancia, para lo cual nosotros tenemos que recordar que existen 3 formas de hacerlo. El primero, que es el más utilizado, se llama el sistema tradicional. El segundo se denomina el sistema sistemático o la forma sistemática, y finalmente el stock. Para colocar el nombre acá tenemos que recordarnos entonces que en el sistema tradicional nosotros tenemos que considerar aquellas sustancias que tengan el siguiente o la siguiente forma. En primer lugar, viendo nuestra tabla periódica, observamos siempre que existen algunas sustancias que pueden tener una sola valencia. Voy a poner el caso, por ejemplo, del elemento llamado calcio. Este recibe un único nombre denominado cálcico. La terminación ico significa entonces que este elemento tiene un solo tipo de valencia correspondiente. Entonces, nosotros vamos a resumir esta forma diciendo, en la nomenclatura tradicional, cuando un elemento tiene una valencia, se va a denominar siempre ico. Cuando un elemento en la tabla periódica presenta 2 valencias, entonces la valencia menor recibe el nombre de oso y la valencia mayor recibe el nombre de ico. 2 valencias. Si tuviera 3 valencias o más, entonces nosotros tenemos que utilizar la regla que ya hemos visto con tiempo, que corresponde a determinar el número de oxidación, un prefijo y un sufijo correspondiente. El número de oxidación entre 1 y 2 siempre se va a llamar hipo y sufijo oso. Los números de oxidación entre 3 y 4, nada más oso. 5 o 6 se llamarán nada más ico, y 7 se llamarán per ico. Esto significa entonces que para el caso de la sustancia que estamos observando, nosotros determinamos que el hierro tiene 2 tipos de valencias: valencia +2 y valencia +3. Entonces, como tiene 2 valencias, lo situamos en este punto. Significa que en este momento tenemos que saber la valencia correspondiente del hierro. En este caso podríamos ver que el hierro, nuevamente para comprobarlo, podríamos comparar. Si el oxígeno fue -2 y el hierro fue +3, al multiplicar 3 por -2, esto nos da -6, y 2 por +3 nos da +6. Significa que esta sustancia es eléctricamente neutra. Por lo tanto, comprobamos que el hierro está trabajando con la valencia +3. La valencia +3, en este caso del hierro, es la valencia mayor, y por lo tanto, en el sistema tradicional recibe el nombre de óxido férrico. En el caso del sistemático, nosotros vamos a ver que la nomenclatura sistemática numera la cantidad de elementos químicos que posee la molécula. En este caso, veo 3 átomos de oxígeno y utilizo entonces la palabra tri, nombro óxido y coloco la unión de. ¿Cuántos átomos de hierro veo aquí? Veo 2. Entonces esto se llama trióxido de dihierro. Algo importante que hay que mencionar acá, y recordatorio también, es que la nomenclatura tradicional incluye básicamente algunas sustancias que pueden tener un nombre alternativo. Nunca vamos a decir óxido hierrico, sino que vamos a llamarle óxido férrico. Finalmente, en el sistema stock, es el sistema, para que ustedes recuerden, que utiliza un tipo de nomenclatura en el cual tomamos en cuenta la valencia del metal.
Por lo tanto, aquí vamos a escribir óxido, otra vez, de hierro. Y como vimos anteriormente que tiene valencia 3, pues este se llamará óxido de valencia 3, encerrado entre paréntesis. Esta es la nomenclatura general de los óxidos. Por lo común, nosotros vamos a utilizar nomenclaturas sencillas, muy fáciles de recordar, tomando en consideración prácticamente que los óxidos son la unión de un metal con un no metal. Sin embargo, existe una nomenclatura alternativa, que por eso tendríamos que ponerlo en cuenta. ¿Qué pasa cuando el oxígeno finalmente se une a elementos que son no metálicos? Bueno, para el resto de nomenclaturas, todas las nomenclaturas se van a seguir llamando óxidos. Solamente para la nomenclatura tradicional, aquí vamos a hacer una variante. Si nosotros observamos esta sustancia, ¿cómo le llamaríamos? Si nosotros vamos a ver nuestra tabla periódica, el nitrógeno tiene varias valencias. Valencia más menos 3, 5, 4 y 2. Aquí tendríamos que determinar cuál es la valencia del nitrógeno en este momento. Colocamos el menos 2 del oxígeno y multiplicamos hacia arriba. 2 por menos 2, menos 4. ¿Cuál es la valencia entonces del nitrógeno para que la molécula sea totalmente estable? Pues debe ser más 4. Más 4 menos 4, eso significa que la valencia, las valencias se juegan acá de esta manera para que entonces la carga sea 0. Descubrimos entonces la valencia del nitrógeno. En este caso, nuevamente vamos a recordarnos los 3 tipos de nomenclatura. Vamos a escribir en primer lugar la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional vamos a observar básicamente que acá los nombres cambian. Ya no se llaman óxidos. El hecho es entonces de recordar que cuando el oxígeno se une con un no metal, un tip que tenemos que recordar es que cualquier sustancia química que tenga valencias positivas y negativas ya se considera un no metal. Por lo tanto, aquí estamos hablando de la unión de un oxígeno con un no metal. ¿Cómo se llama esta sustancia? Para recordar entonces, el nitrógeno tiene varias valencias, por lo tanto vamos a utilizar los prefijos y los sufijos que hemos visto antes. Como en este caso, el nitrógeno tiene el número de oxidación más 4, tenemos que recordar que el número de oxidación 1, 2 sería hipooso. No es el caso, no está en ni 1 ni en 2. 3, 4 se va a llamar oso. Por lo tanto, aquí estamos frente a una sustancia nueva que se va a llamar anhídrido, por el simple hecho de unir el oxígeno con un no metal. Se va a llamar ahora anhídrido y le voy a colocar el nombre correspondiente, nitroso, porque su valencia es más 4. Se llama anhídrido nitroso en la nomenclatura tradicional. Sin embargo, en el resto de nomenclaturas, en el caso, por ejemplo, de la sistemática, esta numera nuevamente a las sustancias por la cantidad de moléculas y por lo tanto aquí vamos a observar un dióxido de nitrógeno. Finalmente, en la nomenclatura stock que vamos a utilizar, nos vamos a dar cuenta que acá tampoco cambia la nomenclatura y por lo tanto a esta le voy a llamar, ¿verdad?, óxido de nitrógeno. Y como descubrimos que su valencia es 4, colocamos un número 4 entre paréntesis y en números romanos. Esto es en general la nomenclatura de óxidos y anhídridos. Una de las variantes comunes de los óxidos es que en algunas ocasiones forman sustancias químicas un tanto especiales. A estas les podemos llamar peróxidos y funcionan de la siguiente manera. Cuando un peróxido existe, el oxígeno tiene carga menos 2, pero es bi o dimolecular. Esto significa entonces que existen 2 moléculas de oxígeno, pero cada par de estas moléculas tienen carga menos 2. Voy a poner el primer ejemplo. En este caso vamos a unir el sodio, que es uno de los más comunes, con el oxígeno, este será carga más 1, el oxígeno bimolecular con carga menos 2. Intercambiando las cargas acá, nos vamos a dar cuenta, el número 1 de acá se colocaría a la derecha y este menos 2 se colocaría a la par directamente del sodio. Como el número 1 no se escribe, entonces por lo tanto nosotros vamos a escribir el nombre, la fórmula química correspondiente a esta sustancia. Y le llamaré simple y sencillamente peróxido
de sodio. En este caso, la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática generalmente no se utiliza más la tradicional o la mezcla de ellas, que en realidad sería peróxido de sodio. Hay que recordar que el nombre, esto sería en la nomenclatura, digamos, como medio sistemático y medio tradicional. El nombre verdadero de esta sustancia debiera ser entonces, en la nomenclatura tradicional, peróxido sódico, el nombre adecuado a esta sustancia. Otros ejemplos comunes incluyen al peróxido de hidrógeno, llamado también peróxido hidrogénico, ¿verdad? Al peróxido de litio. Si ustedes se dan cuenta, las sustancias siguen siendo de la columna número 1. Voy a poner un caso, lo que sucede con elementos de la columna 2A. Por ejemplo, una de las excepciones a los peróxidos es cuando se unen las sustancias peróxidas, ¿verdad?, con elementos de las columnas 2 u otras columnas más. Voy a poner el ejemplo del calcio situado en la columna número 2. En este caso, la valencia del calcio es más 2 y la valencia del oxígeno es menos 2. En este caso sencillo, lo único que nos corresponde a realizar es a eliminar estas dos cargas, puesto que como son de la misma magnitud, pero de diferente signo, pues simplemente se anulan. La fórmula correspondiente acá se escribe como calcio O2. Eso significa entonces que nosotros estamos observando una fórmula que, por favor, no se vayan a confundir, pareciera que fuera un óxido normal, pero en realidad este es un peróxido cálcico. Para una guía más compleja, podríamos escribir el nombre, ¿verdad?, de la siguiente manera. Encerramos entre paréntesis el oxígeno, ¿verdad?, y este número 2 positivo pasará al otro lado. En algunos libros de texto no extrañaría que ustedes vean la fórmula del peróxido cálcico como calcio 2, oxígeno 4. En algunos textos pues es más fácil observar, pero si ustedes revisan esta fórmula, al final es la que estoy señalando, una forma resumida de esta misma. Así que aquí les estoy presentando peróxido cálcico. Un último ejemplo con los peróxidos. Vamos a tomar en cuenta al peróxido alumínico. Si nos dicen el nombre, peróxido alumínico, lo que tendríamos que recordarnos únicamente es cuáles son las valencias de los elementos que están aquí incluidos. Tenemos aluminio, observando la tabla periódica, que tiene únicamente valencia más 3, y el peróxido cuya fórmula tiene esta situación. Uniendo estas dos sustancias nos da como resultado, vamos de nuevo a recordar que aquí lo que hay es intercambio de cargas. Este 3 positivo va a colocarse acá, por supuesto lo que obligará a colocar paréntesis al oxígeno, y este menos 2 ya se encarga a la par del aluminio. Escribimos entonces la fórmula correspondiente diciendo aluminio 2, oxígeno 2, porque tiene que ser dimolecular, y por lo tanto acá multiplicamos, o más bien colocamos el número 3 a la par del oxígeno. Si lo quieren multiplicar, también se vale colocar esta misma fórmula como Al2O6. Equivalentemente, podríamos aún así reducir esta misma molécula a decir aluminio acá, ¿verdad? Si observan, nosotros tenemos peróxido alumínico y peróxido alumínico. Cualquiera de las tres es confiable y es verídica la fórmula correspondiente. Sustancias poco comunes, pero que en medicina son importantes por los medios que se trabajan, en el caso de la purificación del agua y en este medio en el que estamos metidos en la emergencia de una pandemia, tenemos que recordar que existen ozónidos. ¿Qué son los ozónidos? Son sustancias químicas a partir del ozono, cuya fórmula es esta, ¿verdad? Menos 1, por supuesto, no le ponemos el número 1 porque no se escribe, ¿verdad? El ozónido que se puede unir como molécula negativa, en este caso vamos a recordar, este es un anión y por lo tanto lo vamos a unir con cualquier metal o no metal, pero que tenga carga positiva. Vamos a poner el mismo ejemplo con el aluminio. Aluminio más 3 más ozónido. Aquí intercambiamos las cargas y nos queda la fórmula y un 3 acá al final. Ozónido
alumínico, o bien sea sólido de aluminio. Esta es una sustancia poco común, pero que sirve precisamente para que nosotros tengamos un recordatorio de las sustancias, como dije, que son comunes para purificar el agua. Por lo común, los sólidos se utilizan actualmente para medios de purificar el agua potable.